Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hoy es tiempo. Tiempo de misericordia. Tiempo de misericordia. Pero yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted pase de estar con Jesús a estar en Jesús. Y estar en Jesús requiere que me duela y requiere que yo pase el Getsemaní. La Biblia me dice, porque es que usted y yo tenemos un propósito este mes, y nuestro propósito en este mes es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu debo andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu venzo los deseos, las pasiones y las obras que son manifiestas, el fruto de mis deseos y de mis pasiones. Y la Biblia me enseña, hermano, porque cuando la Biblia habla, ahora pues ninguna condenación, es un beneficio de vivir en el Espíritu. Quiero que me acompañe a Colosenses. Capítulo 2. Colosenses capítulo 2, en el verso número 12. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó ¿de qué? De los muertos. Dice Efesios, y acompáñenme Efesios, unas hojitas atrás, Efesios capítulo 2, en el verso número 6. ¿Qué dice Efesios 2:6? Y juntamente con Él nos ¿qué? Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Pero acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. El verso número 4, 2 Corintios, capítulo 13. El verso número 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles. ¿En quién? ¿En quién? Mire algo. Hemos visto ¿cuántas citas? 3 citas. Me dice Colosenses y me dice sepultados ¿qué? En Cristo, con Cristo. Mire su Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice Colosenses? Sepultados ¿qué? Mire su Biblia, Colosenses 2:12. ¿Sepultados qué? ¿Qué es con Él? Junto. Sepultado con Él. Téngalo ahí. ¿Qué me dice Efesios? ¿Qué me dice Efesios? Acerca de la resurrección. ¿Qué me dice? No, me dice Efesios, ¿qué es lo que me dice? Juntamente, ¿qué? Con Él. Dice en la Biblia y habla del bautismo cuando se sepulta, ¿verdad? El viejo hombre. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Cuando ¿se resucita qué? Con Cristo o en Cristo. ¿Qué dice su Biblia? ¿Con o en? Léalo. Con, no en. No. Dice la Biblia, en Él.
Entonces yo me meto dentro de Cristo para morir y para que mi viejo hombre quede sepultado. No. Mi viejo hombre es sepultado en el bautismo con Cristo. Pero cuando habla Efesios me habla de ¿qué? De la resurrección. ¿Sí o no? Iglesia, ¿está conmigo esta mañana? Dice la Biblia, con Él nos resucitó. Y dice, pero dice algo más. ¿Qué más dice? Efesios 2. Entonces dice, déjame lo busco. Y juntamente ¿con es qué? Al lado, junto. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Cuando dice asimismo, ¿a qué se refiere? Con Él, con Él. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, siéntate a mi diestra. Y dice la Biblia aquí que cuando usted y yo, hermano, aceptamos a Cristo y hacemos todo el proceso y el Espíritu de Dios obra en nosotros, usted y yo nos sentamos ¿con quién? ¿En Cristo? No, ¿nos sentamos qué? Con Cristo. Pero dice, segunda a los Corintios 13, el verso número 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles. ¿Y ahí qué diferencia hay? Diga conmigo, yo soy sepultado. Diga diga con Él. Bueno, no con Él, con el Señor. Con Cristo, ¿yo soy qué? Sepultado. ¿A través del qué? Del bautismo. Con Cristo, ¿yo soy qué? Resucitado. Con Cristo, ¿yo me siento dónde? Pero para vivir en el Espíritu, hermano, yo no puedo esperar vivir en el Espíritu cuando llegue al cielo, cuando resucite con Él. No. Para vivir en el Espíritu, la Biblia me enseña aquí en 2 Corintios, capítulo 13, el verso número 4, y me dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles. ¿Qué diferencia hay? Con Él es que en Él. ¿Me hago entender hasta aquí? Dice en Él. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice la Biblia? Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Yo puedo morir con Cristo. Voy a la cruz, yo debo ir a la cruz. Cuando estaba Jesús en el Getsemaní, Pedro no fue, él no vivió el Getsemaní, él tuvo que pasarlo después. Él tuvo que pasar después. Tal vez no un Getsemaní literal, pero él sí tuvo que pasar un Getsemaní donde sus pasiones, donde sus deseos, donde las manifestaciones que ya habían en él tenía que llevarlas a la cruz. Porque la Biblia me enseña en Gálatas que los deseos y las pasiones se crucifican. ¿Lo recuerda? La Biblia me lo enseña. Pero cuando yo quiero vivir en el Espíritu, yo debo vivir en Cristo. Ya no estoy con Cristo. Al Señor lo seguían y lo seguían. Muchas veces usted y yo nos volvemos seguidores de Cristo, simpatizantes. Es tan rico como cantan, es tan rico sentir cuando adoramos al Señor, es rico escuchar esa palabra. No sé, es una palabra como chévere, pero es diferente el que yo sea simpatizante de Cristo, que me guste. Porque después puedo estar, hoy estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo, tal vez me gusta el coro, me gusta la predicación, pero un día va a llegar el momento en el cual va a ser probada mi convicción. Y cuando Dios prueba mi convicción, yo puedo decir, crucifíquele, o puedo decir, contigo muero. Y es distinto, es diferente. Y la Biblia me dice, y quiero que me acompañe a Efesios. Capítulo 4. ¿Qué es estar en Cristo?
Porque hay una diferencia a estar con Cristo a estar en Cristo. ¿Habrá una diferencia? Sí la hay. Y yo quiero invitarle hoy a que usted y yo dejemos de estar con Cristo y pasemos a estar en Cristo. Dígale a su hermano, hoy la invitación es a que pasemos de estar con Cristo. Dejar de que nos gusten las prédicas. Dejar de que nos guste el cantar. Pasar a estar en Cristo. Del con al en. Del con al en. Del con Cristo a el en Cristo. Amén o no amén. Me dice Efesios capítulo número 4, verso número 17. ¿Qué dice el verso número 17, el título? ¿Qué dice? Hay una nueva vida. ¿Cómo así? Y le dice el Señor, le habla a un hombre llamado Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, te es necesario, no es si quieres, no, porque es diferente una necesidad. El diccionario dice que la necesidad deja de ser necesidad cuando es satisfecha. Sí, mientras que una necesidad exista es porque no ha sido satisfecha. Y dice la Biblia, y le dice el Señor a Nicodemo, mira, Nicodemo, es que te es necesario. ¿Cuál es la necesidad que tenía Nicodemo? Nacer de nuevo. Si no nacía de nuevo, no quedaba satisfecha su necesidad. Y le dice la Biblia, nacer de nuevo. Y Nicodemo se agarra la cabeza y Nicodemo dice, pero ¿cómo? Yo ya teniendo 40 años, ¿cómo voy a abrir el vientre de mi madre? Y así quisiera, no me puedo meter. Pero el Señor le dice, no, Nicodemo, es que no se trata de eso. Le dice, hay un nuevo nacimiento. ¿En qué consistía o en qué consiste ese nuevo nacimiento? ¿En nacer de qué? Del Espíritu y de qué? Y de la palabra. En nacer del Espíritu y de la palabra. Entonces me enseña aquí Efesios y me dice la nueva vida en Cristo. Verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no qué andéis. Usted y yo estamos persiguiendo este mes algo. ¿Qué es? Porque es que hay gente, hermano, hay gente que se convierte al Señor y simplemente se deja. Hay gente que se convierte al Señor y le entra un fanatismo religioso absurdo. Ya no voy a trabajar porque acepté al Señor. No, la Biblia me dice de un andar. Y un andar es caminar. Y un caminar es acción. Cuando yo conozco de Cristo, yo no puedo, hermano, decir, no, ahora viene Cristo, entonces ya no estudio, ya no hago, ya no pienso, me quedo simplemente porque Cristo viene. ¿Será así? No, no, hermano. Y dice la Biblia aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? La vanidad de la mente es echarle colorete a la mente. Es aplicarle pestañina a la mente. Es aplicarle sombra, rubor, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la vanidad de la mente? Uy, hermana Liliana, usted se acaba de ganar un pico. Diga conmigo, cuando la Biblia habla de la vanidad de la mente, es los deseos de la carne. ¿Por qué los deseos de la carne? Hemos visto en este tiempo, hay tres cosas que usted y yo debemos vencer para vivir y andar en el Espíritu. Una de ellas dijimos que es. Pero ¿qué es los deseos de la carne? Cuando la Biblia habla acerca de los deseos de la carne, los deseos de la carne no es la lujuria sexual, no. Los deseos de la carne, la Biblia me lo enseña y me dice que es la voluntad de mi carne y la voluntad de mis pensamientos. Entonces comienza una guerra, porque entonces yo veo a la hermana que está allá y puedo verla cruzada de brazos, así como está. Mi carne humana, mi mente, comienza a decir, Ingrid no está poniendo cuidado, no tiene la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Puedo comenzar a decir, eso es que está en su carne, es que está, y comienzo, hermano, a hacerme una película en mi mente. Comienzo a maquinar. Diga conmigo, ese es el deseo de mi carne. Diga, el deseo de la carne, ataca mi mente y mis pensamientos. Entonces comienzo yo a verla ahí y yo digo, no, Ingrid,
Todas las hermanas, bueno, solo la hermana Norma con Biblia y el resto de hermanas no. Y comienzo en mi carne, en mi mente, a maquinar. Y comienzo a decir un poco, ¿no? Eso es que no les gusta la prédica. Eso es que no están atentas. Es que eso es solo que quieren cantar. Y puedo comenzar yo a llenarme de conceptos y de ideas. Cuando la Biblia me habla y me dice aquí, dice: no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces un día yo veo a Ingrid, entonces Ingrid puede estar tal vez triste. Pudo haber ocurrido algo en la vida de Ingrid. Y yo la veo, yo le digo: sí, mijita, pues tome para que lleve. Eso se lo tenía usted bien merecido, porque es que usted pasa allá y se cruza de brazos. Pasó de mi deseo a pasión, porque ya no resisto, porque ya no la soporto, porque ya definitivamente no puedo hacer la función que Dios me ha puesto como pastora para decirle: Ingrid, venga, oremos las dos. ¿Y eso es andar en el espíritu? ¿Es andar en qué? En la carne. La Biblia habla, y cuando la Biblia dice aquí en Efesios, dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué le preguntaba yo? ¿Qué es vanidad de la mente? ¿Por qué vanidad de la mente no es labial en la mente? ¿Por qué no es pestañina en la mente? Usted aplique ese pestañina en su mente. Es imposible. Cuando la Biblia habla de la vanidad en la mente, ¿qué es vanidad? Porque es que hay una mala interpretación de la vanidad. Entonces se dice que la vanidad es el que el hermano esté pulcro, el que la hermana esté hermosa. ¿Eso es vanidad? Díganle a su vecino: quiero decirte que eso no es vanidad. Que eso no es vanidad. La vanidad es. ¿De dónde proviene la palabra vanidad? De lo vano. ¿Y qué es vano? ¿Esto es vanidad o no? ¿Sí es vanidad o no es vanidad? Alguien dijo que no. ¿Sí es vanidad o no es vanidad? Porque si yo, mira, ayer cortamos una rosa de ahí como el jardincito de la iglesia, y yo no la metí en agua y la dejé ahí arriba. Esta mañana cuando subí, la rosita estaba, no, ni pálida, muerta. Si yo saco esta rosa de aquí, de hecho, mire esto, ahorita me cae el florero. Mire esto, por el calor de las luces está como. Y si yo cojo y comienzo qué rosa tan linda. Diga conmigo: fue linda, era linda. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con su belleza? Se acabó. ¿Por qué? Porque algo vano es algo efímero. Hoy está y mañana ¿qué? No está. Hermano, cuando usted y yo nos dejamos llevar por los deseos de nuestra mente, que es la vanidad que habla aquí Efesios, dice la vanidad de su mente. Entonces yo comienzo a pensar, yo comienzo a maquinar cosas en mi mente. Y el Señor dice: no, hija, no te dejes llevar por tus pensamientos. Entonces la Biblia me enseña y me dice: en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo puro, en aquello que es digno de alabanza. ¿Será digno de alabanza que yo piense contra mi hermana algo? ¿Por qué no voy y le pregunto: Ingrid, ¿por qué estás cruzada de brazos? ¿Por qué no tienes tu Biblia? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces Ingrid me dice: porque la presté, porque la tiene Norma. Sí, pero yo pude aquí hacerme una idea totalmente errónea de mi hermana y me estoy dejando llevar. ¿Por qué? Por la vanidad de mi mente. Diga conmigo: no me puedo dejar llevar. No me puedo dejar llevar por la vanidad de mi mente. Por la vanidad de mi mente. Diga: si yo tengo una nueva vida en Cristo, lo primero que voy a atacar es lo que llega a mi mente. Sí, hermano. Mire, porque llegan cosas a su mente.